Tenemos entonces ahí el mensaje de los profetas menores. El mensaje de los profetas es histórico, profético, eso es lo primero. Segundo, es futuro escatológico. Y tercero, es presente teológico. ¿Cómo tantos conceptos? Se los voy a explicar ahora de manera ilustrativa. Pero en primera instancia, como ustedes pueden ver ahí, dice, el mensaje de los profetas es primero histórico profético, futuro escatológico y en tercer lugar presente teológico. Si se fijan, están ahí todos los tiempos, ¿cierto?, verbales. Tenemos el histórico o el pretérito o el pasado. El futuro, también los profetas apuntan hacia un futuro lejano, pero también hay enseñanzas prácticas. Porque muchos de ustedes podrían preguntarse, y puede que ustedes no se hagan esa pregunta, espero que no se hagan esa pregunta, ¿por qué estamos estudiando profetas menores? ¿Por qué? ¿Es palabra de Dios o no? Por supuesto. Pero muchos podrían preguntar, ¿qué tiene que ver el profeta aquí con nosotros, con el hoy? Tiene mucho que ver, porque justamente hay enseñanzas que tienen que ver con el presente teológico. Se habla de quién es Dios, conocemos el carácter de Dios, y eso es aplicable hoy, por supuesto. Ahora, se lo quiero ilustrar de esta manera. Fíjense, aquí hay una figurita. El histórico profético, lo que ocurrirá a corto plazo. Esa es la idea. Aquí tienen ustedes el predicador, ¿lo alcanzan a ver? Permiso, voy a sacar la flor un poquito. ¿Alcanzan a ver al predicador ahí? ¿Ya? El predicador le predica a una audiencia, ¿cierto?, de acontecimientos que van a ocurrir. ¿Se da cuenta de los acontecimientos, no? Son terribles. Va a ocurrir destrucción, viene el juicio de Dios. Y ahí tenemos la congregación, ¿cierto? Pero la idea de histórico profético significa que el predicador o el profeta se anticipa a los hechos. Está contando algo que aún no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Si el autor comentara posteriormente a los hechos ocurridos, no sería un profeta. ¿Qué sería? Un cronista, un historiador. ¿Se da cuenta de la diferencia? Un profeta predice acontecimientos que no han ocurrido y llama al pueblo, arrepiéntanse, ¿cierto? Porque viene, y el profeta Joel va a hablar de un día especial, viene el día de Jehová terrible. Y él, más o menos, esto es lo que está graficando en cierto sentido la idea del hecho histórico profético. Es profético para el tiempo de los destinatarios. ¿Me entienden? Porque se cumple en la historia. Ahora, fíjense aquí, futuro profético o escatológico, lo que ocurriría a largo plazo. Aquí tenemos, ¿cierto?, el mismo escenario, pero el profeta vislumbra acontecimientos que van a ocurrir. Aquí tenemos a Cristo, antes de Cristo, después de Cristo, en un tiempo posterior, en los últimos días, juicios escatológicos. Entonces, el profeta tiene dos enfoques. Está mirando lo que va a acontecer en el tiempo a corto plazo, en el contexto, pero también vislumbra acontecimientos que están mucho más lejanos y futuros. Interesante, porque también para nosotros esos juicios son aún lejanos y aún no se cumplen, o la redundancia, están por cumplirse. Por eso se habla de futuro profético. Él está profetizando lo que va a acontecer, no solamente en el contexto inmediato del pueblo de Israel, sino también aún es futuro en el sentido de nosotros. Para nosotros es aún algo que aún no ha ocurrido. Hay muchas cosas que el profeta habla que se cumplen en el contexto de Joel, pero hay otras que se cumplen posterior incluso a nosotros mismos. Y finalmente, ¿cierto? Bueno, habían tres cosas ahí, pero la idea del aspecto escatológico, ¿cierto?, tiene que ver con eso, cuestiones que ocurren al final de los días. De ambos conceptos uno aprende muchas cosas. Que el Señor es el Dios de la historia, que su palabra, por ejemplo, se cumple. Él por eso manda a sus profetas a anunciar juicio, pero también pide arrepentimiento, y hay arrepentimiento para quienes obedecen a la palabra del Señor. Ahora, contexto general del Antiguo Testamento. Pensaba también en la semana, y por ahí testeé un poquito que a veces cuesta un poquito ubicar todo el panorama del Antiguo Testamento. Y voy a tratar de hacer un flashback, ¿no?, rápido acerca de qué es el panorama del Antiguo Testamento. Tenemos aquí los primeros personajes históricos, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Lo has escuchado? A Jacob, ¿cierto?, se le cambió el nombre, Dios le cambió el nombre y pasó a llamarse Israel. De Israel, de este hijo, ¿cierto?, de Isaac, surgieron 12 personas. ¿Quiénes son esas 12 personas?
las 12 tribus de Israel que llegaron a ser el pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Estos fueron a pasear un rato a Egipto, ¿se acuerdan? Por 400 años, a pasear no fueron, estuvieron esclavos en Egipto y Dios levantó un libertador. ¿Quién fue? Perfecto, Moisés. Pero después, Moisés, ¿cierto?, no ve la tierra prometida y Dios va a llamar a otro personaje que va justamente a llevar al pueblo a esa tierra prometida, a Canaán. ¿Cómo se llamaba? Josué. ¿No es Josué aquí, cierto? No, es Josué de la Biblia y ahí tenemos a Josué. ¿Está entendiendo el panorama general? Perfecto, sigamos. Después de Josué vino un periodo precioso que se llama el periodo de los jueces, ¿cierto? ¿Fue un periodo precioso? Hay 2 versículos que se repiten en Jueces y es que en ese tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien. Bueno, ¿eso no es lo que vemos hoy? Siempre la historia es cíclica. No hay nada nuevo bajo el sol, dice Salomón. Periodo de los jueces. Un desastre, hermano, un desastre total. Avanzamos, ¿cierto? Monarquía. ¿Qué es la monarquía? La época donde se establecen los reyes. Queremos rey, como todas las naciones. Dios dice, no es bueno que ustedes tengan rey. Ya bueno, quieren rey, perfecto. ¿Quién fue el primer rey de Israel? Muy bien, Saúl. Después David y Salomón. ¿Qué pasa? Hay una sucesión aquí, sin duda. No quiero comentar todos los detalles, pero hay un quiebre aquí institucional. Se divide el reino. Primera de Reyes 12, ahí puede usted ver. ¿Qué pasa? Se divide, hay peleas, hay conflictos y se dividen. Unos se van hacia el norte y otros se van hacia ¿dónde? Hacia el sur. En el norte el primer rey es Jeroboam y tiene 19 reyes y dura el reino del norte 250 años. ¿Cuánto dura el reino del sur? Por Roboam, que era el primer rey, fíjense, 19 reyes, una reina y dura ¿cuánto? 400 años. Toda esta historia está en la Escritura. Usted lo puede leer en Samuel, Primera Reyes, Segunda Crónicas, Primera Crónicas. Está todo en el Antiguo Testamento. Ahora, ponga atención. Avanzamos un poquito más. ¿Qué pasa? Ahí tenemos, ¿cierto? Por supuesto, el reino del norte dura menos porque viene un imperio que va a invadir al imperio del norte y el imperio del norte va a desaparecer. ¿Cuántas tribus tenía el imperio del norte? 10. El sur, 2. ¿Qué viene? Viene alguien galopando del norte. ¿Alcanza a ver? ¿Quiénes son? El imperio asirio. ¿Recuerda quién habló en contra de los asirios? ¿Qué profeta? ¿Quién dijo? Perfecto, Jonás. ¿Pero quién más? Nahún. No se olviden, hermano, hemos visto Jonás y Nahún. 722, Israel desaparece. ¿Dónde está eso? Segunda Reyes 7. ¿Pero qué pasa? Queda solo Judá. Y va a sobrevivir un poquito más simplemente, porque va a venir otro amigo del norte, que se llama el Imperio Babilónico, y en el 586 hasta el 605 va a deportar a Israel, lo que queda del pueblo, y Israel va a pasar un periodo de cautiverio que va a durar, ¿cuánto? 70 años. ¿Se entiende el panorama? Perfecto. Ahora, avanza un poquito más. Lo voy a graficar de la siguiente manera y aquí involucro a los profetas que están hablando su contexto. Tenemos el Reino Unido, ¿cierto? No es Inglaterra, ¿cierto? O el reino junto, sin pelear. Después viene, ¿cierto?, la división, Israel con 10 tribus al norte, Judá con 2 tribus al sur. Y tenemos aquí una división, Reino Unido, reino dividido y reino solitario. ¿Por qué reino solitario? Porque Judá va a quedar solo. ¿Qué pasa aquí? Ya tenemos a Siria, ¿cierto?, que era en cierto sentido el que dominaba todo, digámoslo así, en ese contexto. El 722, ya lo dije, es llevado cautivo Israel. Pero también en el 586, entre el 586 y 605 a.C., Babilonia es el que va a tener el poder en esos años en la humanidad. Recuerden que Babilonia también hace algo interesante. Bueno, son cautiverios, hay 70 años. Pero recuerden que el imperio asirio también va a ser dominado o aplastado por el imperio babilónico. Y eso es lo que nosotros vimos en Jonás y Nahún. Recuerden que Jonás predica una ciudad que se llamaba Nínive, que era parte de una de las ciudades más importantes del imperio asirio. Y Dios les da tiempo para que se arrepientan. De ellos hay arrepentimiento, pero pasan aproximadamente 120 años
Y Dios tiene que mandar a Nahum para hablarles. ¿Por qué razón? Porque Nínive volvió a sus caminos antiguos, al pecado, a la crueldad. Y de hecho, si ustedes pueden ver en la historia universal, fue uno de las ciudades e imperios más crueles que ha habido. La paciencia de Dios duró a lo menos 120 años. Vienen aún y con ello el juicio de Dios. Y obviamente ese juicio fue aplicado por mano de Dios usando a Babilonia, y el imperio asirio, ¿cierto?, fue destruido el 612. Ahora, noten, hermanos, lo siguiente. Aquí tenemos a Jonás que escribió en este contexto, en el contexto del reino dividido. Tenemos a Nahum, que hemos visto estos dos profetas hasta ahora, que escribe en el 650. Y fíjense, ambos profetas no hablan esencialmente a Israel. Hablan a una ciudad pagana, digámoslo así, que en este caso, en el caso de Jonás, Nínive, y Nahum, en cierto sentido también, pero al imperio asirio. A Senaquerit, recuerden, hablamos de ello. Pero miren, Oseas, nosotros ya estudiamos Oseas, escribe en este contexto, escribe a las tribus del norte, aunque su mensaje también es para todos, pero en este contexto, 710, o sea, casi 22 años antes de que ocurriera la hecatombe en el imperio del norte. Por eso se habla de que son profetas, porque describen antes lo que va a ocurrir. Lo mismo que la mamá le dice al hijo, no te juntes con esta persona, te va a pasar esto. ¿Has escuchado eso, no? Las mamás son proféticas también a veces. Y tenemos aquí Joel, ¿cierto?, que escribe en el 835 a.C. O sea, es uno de los primeros profetas que escribe aquí, pero en el sur, en el contexto del reino del sur. Ahora, ¿entendió el panorama general? Sí, creo que está más o menos claro. Avanza un poquito más. Joel y la escatología del Antiguo Testamento. Escatología, ¿qué significa escatología? ¿Cierto? Significa lo siguiente, doctrina de las últimas cosas. ¿Cierto? Ahora, note por favor, esto es muy importante. En los últimos días, al observar la profecía del Antiguo Testamento, siempre aparecen dos grandes bloques. Una época de juicio, una etapa de periodo de juicio y un periodo de... Eso es típico. Aún en la Biblia de herencia reformada también reconoce eso. Hay dos bloques constantes en los profetas. Mensajes de juicio, pero a continuación, restauración. Por eso que en general los profetas, desde aquí en adelante que vamos a ver con Joel, que casi todos hablan y van a hablar todos acerca de la relación de Dios con su pueblo Israel y su relación con el mundo en general, hay dos bloques, ¿ya? El bloque del periodo de juicios y el periodo de restauración. Ahora, en el contexto del periodo de juicio siempre se habla del día de Jehová. Lo pongo en 4 letras, que es el tetragramatón, ¿cierto?, que expresa el nombre literal. Así lo escribo yo, no es que se me ocurra, al pastor se le ocurrió escribir el nombre de Jehová de otra manera, no, me gusta escribirlo así, que es las 4 letras del tetragramatón, Jehová, ¿ya? El día de Jehová, pero también siempre hay conceptos y frases como en aquellos días, en aquel día, en aquel tiempo, que están ligados. Usted lee la Escritura en el Antiguo Testamento y va a encontrarse con estas frases constantemente, en aquel día, en aquellos días. Sin duda que en algunos casos es temporal, pero en otros casos es escatológico, apunta hacia el final de los tiempos. Ahí hay que tener ojo y tener cuidado, poner atención, el contexto, qué dice antes, qué dice después, para no decir algo que no dice el texto. Pero en general esto es lo que vemos en el Antiguo Testamento. Avanza un poquito más. Si nosotros lo miramos un poquito más lejos, yo sé que no pueden ganarse más atrás, pero yo puedo hacer esto aquí, ¿cierto? Miren, este tiempo de los últimos días está ¿cuándo? Justamente en los últimos días. Aquí está Cristo, antes de Cristo, después de Cristo. ¿Dónde estamos nosotros? Más o menos aquí. ¿Se da cuenta o no? Entonces, aún este panorama es futuro. Sigue hablando el Antiguo Testamento de dos épocas, pero están en el futuro. Este, en cierto sentido, es un esquema interesante que se ve en todos los profetas. Hermanos, hemos visto Jonás y Nahum que hablan a una ciudad pagana. Solamente Oseas habla a Israel, ¿cierto? Y ahora recién vamos a empezar con Joel. Hermano, las evidencias van a ser abrumadoras, en cierto sentido. Y usted se va a dar cuenta de cuál es el esquema bíblico escatológico. Por eso yo estoy enseñando la Escritura. No estoy enseñando un libro aquí, si se dio cuenta. Ahora, es interesante que en este tiempo Israel está endurecido.
Pero en el periodo de los juicios, que no sabemos hasta ahora cómo se puede llamar, pero es evidente, Israel va a ser probado y se habla constantemente que ahí en este segundo periodo Israel va a ser restaurado. Eso es lo que hablan todos los profetas en general. Yo me estoy adelantando un poquito a ustedes, pero quiero que usted mismo lo vea en el texto. Por eso este camino va a ser bastante largo, porque vamos a empezar con Joel, pero ¿cuántos profetas nos quedan? Montones. Y sin contar los profetas mayores, mis queridos hermanos, que son increíbles. Ahora, avanza un poquito más, ¿cierto? Tenemos entonces este cuadro, y claramente esta época de restauración es una época gloriosa, pero siempre se acentúa esto, que es una época gloriosa terrenal. Posteriormente a esto se habla del estado eterno. Por eso es que algunos teólogos hablan del reino intermedio, entre, ¿cierto?, lo que acontece en el día de hoy, o entre el juicio y entre el estado eterno. Avanzo un poquito más, a tener en cuenta en el pensamiento circular de Joel. Pensamiento circular, ¿cómo es eso? ¿No es una etiqueta psicológica? No, es el típico pensamiento de los profetas, de cómo piensa el hebreo. Fíjense, para nosotros sería muy fácil pensar, de hecho pensamos así. Punto 1, lava la loza. Punto 2, hace las camas. Punto 3, ¿qué más? Justamente, 3, 4, 5, 6, 7, anda a comprar pan y todas esas cosas. Pero ese es el pensamiento lineal. Pero el pensamiento judío, y que está expreso en la Escritura, y el pensamiento de los profetas, hermanos, es diferente, es circular. Por ejemplo, tenemos 3 ideas en Joel. Tenemos llamados exhortativos, tenemos juicios y tenemos también palabras de restauración. El pensamiento judío es así, es circular. ¿Cómo es eso? Fíjense, ahí tenemos los 3 conceptos. El llamado no está solamente en una parte. Por ejemplo, Joel habla y hace un llamado en el versículo 5, despertar borrachos. Pero después pasan varios versículos más y vuelve a ser llamado. No están todos en orden, ¿me entiende? La sesión de los llamados en un lado, segunda parte, la sesión de los juicios, no, está todo esparramado. Por eso cuesta leer el profeta. Y generalmente a quienes no han sido instruidos, no entiendo el Antiguo Testamento. Así dicen las personas que obviamente no han sido instruidos o no se les ha enseñado. Ahora, fíjense, por ejemplo, el tema del juicio. Yom Yahvé, dice ahí, ¿qué significa en hebreo? El día de Jehová. Y está desparramado en todo el profeta Joel. Pero también tenemos restauración, que es de la mitad del libro hasta el final, pero también desparramado. ¿Está dándose cuenta de cómo es el orden? Perfecto. Sigo avanzando. Ahora, el día de Jehová es el tema principal de Joel. Y el día de Jehová, que tiene una ilustración que tiene el pastor MacArthur en su Biblia, muy bueno, aparece 19 veces en las Escrituras. ¿Cree que es algo importante o no? ¿Será que nos quiere decir algo la Escritura? El día de Jehová es algo relevante, es importantísimo. Por eso que en el Nuevo Testamento aparece 4 veces, y de hecho aparece una sola vez más, pero no se la voy a explicar ahora, sino en el sermón de Abdías, lo más probable, porque quiero expandirme un poquito, si no va a ser mucha información. Ahora, claramente el día de Jehová es lo importante, aparece todas esas veces, 19 veces, ahí está, 19 en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo también 4 veces, con una más en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, si no me equivoco. Ahora, ¿cuál es la connotación del día de Jehová? Noten por favor estos versículos. Solamente algunos, voy a mencionar solamente algunos, que no tienen que ver con Joel, pero fíjense que en esto nos damos cuenta que hay conexión profética. Parece que alguien los inspiró a todos de la misma manera. ¿Quién habrá sido? Justamente el Espíritu Santo, obvio. He aquí, el día de Jehová viene, ¿cómo? Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra. No es un juicio puntual o parcial o ahí en un grupito ahí en Israel. Es universal, ¿cierto? En soledad. Y raer de ella, ¿a quiénes? A sus pecadores. Por ejemplo, Jeremías 37. ¡Ay! Porque grande es aquel día, no hay otro semejante a él. Es tiempo de angustia para Jacob. ¿Quién es Jacob? Muy bien. Recuerden que se le cambió el nombre. Dios le cambió el nombre. Más de ella será librado. Interesante. Jacob, te viene pero fuerte, pero serás librado. Interesante. Por eso que hablamos de Israel probado y después Israel restaurado. Ezequiel 33, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será.
Fíjense cómo van involucrándose conceptos al día de Jehová. Se trata de Israel, se trata del juicio, de la ira de Dios. ¿Están involucrados quiénes? Toda la tierra, todas las naciones. Es un día de nublado. ¿Qué significa eso? Interesante. Sigo avanzando. Malaquías 4:5. Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, dice: he aquí, yo les envío el profeta Elías, es Dios quien dice eso, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Llegamos al Nuevo Testamento y Juan el Bautista es la figura de este Elías que predica. ¿Qué es lo que falta entonces ahora si se cumplió eso? Que venga el día de Jehová. Hermano, esto es muy clave. Yo pensaba, para usted entender el concepto del arrebatamiento pretribulacional, que se critica demasiado, uno no puede ir al Nuevo Testamento así, sin más. Hemos estudiado eso y el pastor Claudio estuvo exponiendo acerca de eso. Para mí es excelente, notablemente. Pero una de las cosas y las falencias que yo observo en la crítica al arrebatamiento pretribucional es la ignorancia del Antiguo Testamento en esto, y especialmente la connotación del día de Jehová en todo el proceso escatológico. Por eso mi papel era, perfecto, enseño la Escritura. No enseñas libros, enseña lo que dice el texto. Y usted solo va a entender y las cosas van a ir encajando de acuerdo a lo que dice la Escritura. Ahora, avanza un poquito más. El libro de Joel, y aquí vamos ya llegando a las últimas explicaciones antes de ir al texto. Ahí tienes la hoja. ¿La vieron? ¿Cierto? Este es el orden. Ponga atención en lo que voy a hacer ahora. Fíjense. Si se da cuenta, el libro de Joel está dividido en dos grandes bloques. Voy a correr algunos versículos para allá. Fíjense. ¿Se dio cuenta en los que corrí? ¿Por qué? Porque toda esta sección habla de juicios. Y estos versículos del capítulo 2, 18 en adelante, hablan de restauración. ¿Se da cuenta? Ponga atención en el siguiente, ahora análisis. Esto uno hace cuando estudia un texto. Lo lee 1500 veces, ¿cierto? Y después dice, wow, esto está aquí, esto está por acá. El profeta, ya les dije que es fácil bosquejar a un profeta. No, porque los profetas son muy difíciles en explicarlo. Tienen un pensamiento de tipo circular. Por eso es difícil cuadrar las ideas. Ahora, la primera diferencia que vemos justamente es este cuadro, juicio y restauración. En la restauración, mis queridos hermanos, que viene de Dios, se incluye perdón de pecados, rescate y renovación. Ahí usted puede incluir Jeremías 31, Ezequiel 26 y 27, que hablan de regeneración. La segunda mitad de la restauración tiene que ver con restitución geopolítica y aún ecológica. No me malentienda, pero al leer el texto que estoy hablando de la geopolítica y la ecología de la teología social del Evangelio, no estoy hablando de eso. Eso es totalmente distorsionado. Ahora, avanzo un poquito. Miren aquí. Ahí tenemos los tres bloques. ¿Se dio cuenta, no? Podemos dividir el Joel en tres bloques. Avanzo. Fíjense por favor en esto. Miren, ¿qué aparece en el texto de manera clara? Ahí está pestañeando. ¿Vio? Como el auto cuando tiene las luces, ¿cierto?, de estacionamiento. ¿Qué es? El día de Jehová. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor de Joel? ¿Entiende? Es el día de Jehová. Porque está en todo el libro. Eso es el énfasis del Espíritu Santo. Ojo, el día de Jehová. Pero note por favor lo siguiente. Miren, ahí tenemos otra cosa. ¿Qué son esos? Llamados del profeta. Llamados exhortativos, pero son llamados históricos. 3 llamados. Ahora, entendiendo esto, mis queridos hermanos, ¿se entiende hasta aquí? O sea, ustedes están un expertos ahora ¿de quién? Del libro de Joel. Van a salir, van a comentar a todos sus amigos, compañeros de trabajo, te tengo que explicar Joel. Vamos al texto ahora, mis queridos hermanos. En primer lugar, el mensaje de Joel, el autor intelectual es, mire lo que dice el versículo 1. Vaya a su Biblia ahora, por favor. Dejemos un poquito nuestras hojitas, la puede guardar, pero vamos al texto ahora y vamos a ver los primeros 20 versículos. Quería yo avanzar hasta el capítulo 2, versículo 17, pero me di cuenta, la primera sección es hasta el 20. Antes, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Hay varias cosas aquí interesantes. El autor intelectual, como dice acá, es
Jehová es Dios, es la palabra de Dios, no es la palabra del profeta. Segunda cosa, ¿cuál es el vocero? Bueno, Joel, hijo de Petuel. Es interesante, todos los nombres que terminan en él nos recuerdan algo, una característica de Dios. Joel, Petuel, Abdiel, Ariel, Betel, ¿qué más? ¿Alguien tiene otra? Emanuel. Todos hablan y tienen una característica de Dios, porque Él, ¿cierto? Es en cierto sentido una palabrita que habla de la divinidad o que habla de Dios verdadero. Joel, en cierto sentido, como Petuel, ambos resaltan alguna característica de Dios. Joel significa Jehová es Dios. ¿Ya? Petuel también tiene la idea de que Jehová, ¿cierto?, encamina, algo así como la idea. Ahora, ¿a quién escribe? Versículo 2. ¿Qué dice su Biblia? Ahí, constate para que pueda ver qué es lo que está diciendo el pastor. Dice, oíd estos ancianos y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces, ¿a quién está escribiendo Joel? ¿A quién? A todos. Fíjense, hay dos destinatarios. A los ancianos, en el contexto se refiere a los ancianos de Israel. Pero miren la frase que usa, a los moradores de la tierra. Hermanos, esta frase es clave en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Nota aquí, por favor, nuevamente. Tenemos un uso general de los moradores de la tierra. Por ejemplo, Éxodo 34:12, guárdate de hacer alianza con ¿quiénes? Con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezaderos en medio de ti, antes de entrar a la tierra prometida. Ten cuidado, no te juntes con cualquier persona. En este caso, cuidado con los moradores de la tierra, que se refiere a todas las personas en general. En este caso, en este contexto, a los paganos. Uso general. Otro versículo, uso escatológico, Jeremías 25:30. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Avanzo, otro ejemplo, Oseas 4:1, ya lo vimos, Oseas. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende ¿con quién? Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios. ¿A dónde? ¿En Israel? En todo el mundo, en la tierra. Eso mismo, de hecho, Juan va a hablar, y eso mismo puede aplicarse en el día de hoy, porque claramente en este mundo no hay verdad, no hay misericordia, y menos conocimiento de Dios. Se cumple lo que los jueces dicen en el día de hoy, cada persona hace lo que bien le parece. Avancemos, fíjense en otro versículo, Joel 1:14, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ya lo vamos a ver, Joel 2:1, y bueno, ahí está el mismo versículo. Y avancemos un poquito. Uso histórico profético entonces, proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Eso Joel lo hizo ahí, en el contexto histórico. Puede que Dios nos ayude ahora, pero también tiene una perspectiva escatológica. Tocad trompeta en Sion y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Eso está hablando del futuro, aún es futuro para nosotros. Avanzo un poquito y ahí tenemos el mensaje de Joel entonces. ¿De qué trata este primer bloque, mis queridos hermanos? Trata del cuadro profético ilustrativo del día de Jehová. Y esto es lo que vamos a ver. 3 cosas y ahora voy a ir al texto. Invasión de langosta literal o premonitorio profético. Quiero explicar eso. Segunda cosa, los 4 llamados de Joel y el primer anuncio del día de Jehová. Vamos al texto entonces. Fíjense, ya vimos quiénes son los destinatarios, ¿cierto? Los ancianos y los moradores de la tierra. Ahora, ¿de qué se trata? Leo a continuación. 4, hasta el versículo 12. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Primer llamado. Despertad borrachos y llorad, gemid, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra,
Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. 7. Asoló mi vid y desconcertó mi higuera. Descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. 9. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. 10. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundidos labradores, gemid viñeros, porque el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está cerca y pereció la higuera. El granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. 13. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, reclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, vendrá con destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolías destruidos, porque se secó el trigo. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Claramente, hermanos, hay una plaga de langostas. Eso es lo que se ve en el texto claramente. Pero es interesante observar, hermanos, que en términos generales, la idea consensual es que justamente fue una plaga de langostas que invadió en ese tiempo Israel, y Joel supuestamente usa esta figura como una idea ilustrativa de lo que sería el gran día de Jehová en el futuro. Sin embargo, a pesar de que la idea de la plaga de langostas es justamente lo que propone el texto en general, a lo menos hay 3 razones por las cuales esta idea de la plaga de la langosta es más bien algo premonitorio o profético o justamente ilustrativo. Puede que haya ocurrido eso, pero hay 3 razones que nos ayudan a entender de que lo más probable esto fue una figura ilustrativa. La primera razón es que no hay indicios históricos de una invasión de langostas en el tiempo en que escribe Joel, cuando Joás estaba reinando, en el contexto de Segunda de Reyes 11:21. Lo que sí ocurrió en esos años fue un desastre, hubieron muchos disturbios, ¿cierto? Y hubieron algunas transiciones entre reyes y especialmente hubieron tiempos terribles de la mano de una mujer, de una reina que se llamaba Atalía. Leo algunas cosas aquí. Atalía arrebató el poder tras la muerte repentina en batalla de su hijo Ocosías, quien reinó por solamente 1 año. Atalía mató a todos los herederos de su hijo, excepto a uno quien estaba escondido en el templo y escapó. ¿Quién es? Joás, con apenas 1 año de edad. Segunda de Reyes, capítulo 11. Su reinado de terror durante 6 años terminó en el 835, cuando el sumo sacerdote Joiada derrocó a Atalía y puso a Joás de 7 años en el trono. Durante los 6 años de esta reina, que fue muy mala, ella, ¿cierto?, era nieta también del rey Omri de Israel, lo que la convertía en hija y sobrina, ¿saben de quién? Del rey Acab. ¿Se acuerdan del rey Acab? Bastante malo, ¿cierto? Uno de los peores reyes que hubo en Israel. Atalía crió a su hijo Ocosías, pero de manera que reinara en el mismo patrón malévolo que Acab. Entonces, ese es el primer dato interesante. No se menciona en la historia de Israel, al menos antiguamente, una invasión literal. De hecho, en el año 1915 de nuestra era hubo una gran invasión de langosta en Israel y en Siria. Pero eso es posterior, en el año 1915. Entonces, ese primer argumento es interesante. En realidad, la historia no menciona
una invasión de langostas. Segundo, el uso de los verbos. Fíjense, esto es interesante. Del versículo 4, todos los verbos están conjugados digámoslo así, en algo, en pretérito, ¿cierto? El texto hebreo usa un tiempo que se llama perfecto para indicar una acción acabada que ocurrió. Por eso leemos, lo que quedó de la oruga, ¿cierto? Fue quitado, asoló, descortezó, desnudó, desapareció. Y así sucesivamente. En el versículo 12, por ejemplo, la vid está seca y pereció la higuera. Todos los árboles del campo se secaron. ¿Cuál es la idea de esto, mis queridos hermanos? Y pongan atención en esto. El uso de los verbos en tiempo pasado es típico de los profetas para explicar un evento que en realidad no ha ocurrido, pero que va a ocurrir. Es como que ellos dijeran, ¿viste? Yo te lo había dicho. Ocurrió. Eso se llama también heterosis verbal. Usar los verbos en heterosis verbal, que es una figura retórica de parte de los profetas. Pensaba en cómo podría explicarlo esto. Y es lo mismo que le dice una madre a su hija cuando no anda bien en una relación. Cuídate, vas a quedar embarazada. No, pero si yo no voy a... ¿Han escuchado eso, no? Parece que la mamá está haciendo una premonición de lo que va a ocurrir. Pero mamá, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Y qué pasa después? Ya, eso es como usar los verbos heteróticamente, no eróticamente, ojo, heteróticamente, a eso se refiere. Por eso el profeta dice, ¿se dan cuenta? Quedó la embarrada. Las langostas hicieron desastre. Y es una forma de ilustrar lo que va a ser literalmente el día de Jehová. Ahora, el tercer argumento para esta tesis es que las frases que se usan, hermanos, son interesantes. Versículo 6. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Esto es una ilustración de este pueblo fuerte, en este caso de lo que son las langostas. Pero sáltense, por favor, al versículo 2 del capítulo 2, en donde se explica ahora literalmente el día de Jehová. Este pueblo ya no es un pueblo de langostas, sino es un pueblo grande y fuerte, es un ejército, literalmente hablando. Versículo 2. Leo del versículo 1 del capítulo 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, tiemblen todos los moradores de la tierra. ¿Por qué razón? Porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de sombras, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Y después nos relata lo que va a hacer este pueblo. Versículo 3, delante de él consumirá fuego, tras de él abrazará llama, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. ¿Se da cuenta la figura que presenta el autor? Va a venir un pueblo grande. Pero en el contexto que estamos viendo, este pueblo grande se refiere a las langostas. Por eso es que es interesante que esto es uso ilustrativo de Joel para contarnos, ¿sabes lo que va a ocurrir en el día de Jehová? Así como las langostas dejaron nada, viene un pueblo fuerte y grande que no va a dejar nada. Es interesante la figura. Delante de él va a estar el huerto del Edén. ¿Cómo es el huerto del Edén? Feo, precioso, pero detrás de él, o sea, cuando vaya pasando, ¿qué va a haber? Desolación. ¿Entendiendo la figura de cómo él trata de explicar cómo es este día terrible? Ahora, también frases como, ¿cierto? Se menciona, por ejemplo, en el versículo, por favor, 20 del capítulo 1. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Esos versículos es parte de la explicación del profeta del desastre que han provocado las langostas. Pero ¿qué relación tienen las langostas? El daño que hacen ellas con el fuego abrasador. ¿Acaso las langostas tienen tanques de oxígeno y de fuego en sus hombros? Eso es muy interesante, ¿no? Es porque el profeta está combinando, ¿cierto?, la ilustración de las langostas, pero empieza a abrir el panorama para mostrarnos que incluso en ese día va a haber fuego terrible. Y claro, el fuego tiene relación al día de Jehová, a los juicios que van a ocurrir ahí. Ahora,
Independientemente, hermanos, el paralelo puede ser realmente que ocurrió en tiempos de Joel una plaga de langostas. La idea esencial del profeta es mostrarnos ilustrativamente lo que va a ocurrir. Va a quedar, como dicen, digámoslo así, va a haber redundancia, no va a quedar nada en realidad. Porque las langostas, obviamente, claramente como describe el autor, ha dejado a la tierra vacía. Ahora, además de la mención de los verbos que se usan como ya acabados, como hechos realizados, ¿cierto? También hay otra cosa interesante que el texto revela. Ya lo dije, ¿cierto? Es la manera en que el profeta ilustra este desastre, y por eso en el versículo 15 él va a decir, ¡ay del día! Yo no sé si usted puede entender esta frase que la quiero explicar más adelante, pero se repite mucho estos en las Escrituras. Los ayes. ¡Ay! Pues lo voy a explicar. Segunda cosa, mis queridos hermanos, hay llamados. Ya hemos visto algunos llamados. Los primeros llamados que se hacen, y estos ya son históricos, versículo 5. ¿Cuál es el llamado del profeta? Fíjense, ¿a quién está llamando? Dice, despertad borrachos y llorad. Esto es como interesante porque les dice a los borrachos, en vez de arrepentirse, junten miedo. Si escuchan esa frase, junten miedo. Eso es como en cierto sentido está diciendo el profeta. Borrachos, despierten, dejen el licor a un lado y pónganse a llorar. Y él va a explicarlo. Y eso incluye a todos los que bebéis, dice, a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Está diciendo, se les va a acabar la fiesta. Así que lloren, empiecen a llorar. Ese es el primer llamado. Fíjese el segundo llamado, versículo 8. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Leo de nuevo. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. ¿Cuál es la idea? Hay una figura de una mujer joven que ha perdido su marido. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto? El contexto es juicio, el contexto es tribulación. Lo más probable, este hombre ha muerto de acuerdo al contexto. Por eso le dice, tú joven, llora, pónete a llorar, que recién acabas de casarte, porque estamos en desastre. Eso es lo que está diciendo el profeta. Tercer llamado, fíjese en el versículo 11. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Nosotros vivimos en una zona de agricultura. ¿Ha visto usted a los agricultores aquí hacer protestas? Casi nunca hacen protestas, en realidad no hacen, ¿cierto? Sin duda que a veces hacen protestas. ¿Por qué razón? Porque la producción a lo mejor no es la esperada, porque los precios están altos. Y ¿saben qué interesante? Porque Israel obviamente era un pueblo agricultor. Y lo que hace Joel es también no solamente dirigirse a los borrachos, a la joven que se acaba de casar, digámoslo así, pero también se dirige ¿a quién? A los agricultores. Hermanos, Israel vivía de la agricultura, pero él les dice, ha quedado, ¿cierto?, un desastre. Así que el 11 dice, confundíos labradores, gemid viñeros. Hasta ellos están involucrados y el profeta Joel les llama, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Por eso les dice, confundíos labradores, gemid viñedos. Ahora, el cuarto llamado, versículo 13. ¿A quién hace el llamado? ¿Qué leen ustedes en el versículo 13? Justamente a los sacerdotes. Justamente a los sacerdotes. Porque claramente el mensaje de Joel es escrito a una nación, ¿cierto? Una nación que tenía un Dios, pero que han abandonado a ese Dios. Por eso que el versículo dice, ceñíos y lamentad. ¿Quiénes? Sacerdotes. Gemid, ministros del altar. Venid, dormir en cilicio, que era una especie como de prenda de vestir que mostraba a los demás que se estaba pasando por un periodo triste de dificultad. Por eso Joel hace esto y les pide dormir en cilicio, ministros de mi Dios. ¿Por qué razón? Porque quitadas de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Como no había quedado nada, ¿qué tenían que ofrendar? No había nada. Por eso que el profeta les dice, pónganse a llorar, giman, lamenten, porque no ha quedado nada. Así
hay un segundo llamado que Él hace a los sacerdotes, que son los encargados de guiar al pueblo en busca de Dios. Versículo 14. ¿Qué les pide Dios? Fíjense. Proclamad, ¿qué cosa? Primero, ayuno. Convocad asamblea. Congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra que viven en torno a ustedes y van a hacer algo. Van a clamar al Señor. 4 llamados claros. Hay una ilustración. ¿Cuál es la ilustración, mis queridos hermanos? El día de Jehová. Ese es el contexto. Por eso que el versículo 15, y aquí vamos al versículo 15, dice, ¡ay del día de Jehová! Esto es lo mismo que cuando mi mamá me decía, va a llegar a la casa y voy a hablar con el papá. No sé si algún día escucharon eso. Es como que me dijeran justamente algo parecido. ¡Ay, ya va a llegar a la casa! ¿Entiende la idea? El profeta está diciendo, ¡ay del día de Jehová! Ya los quiero ver. Eso es como que está diciendo el profeta. Hermanos, el Antiguo Testamento, como no, está lleno de ayes. Menciono algunos ejemplos. Isaías 3:11 dice, ¡ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. ¿Usted se preocupa del impío? No se preocupe más. ¿Se acuerda la lección que vimos en Nahum? ¿Dios va a pasar por inocente al culpable? Jamás. Aquí el profeta Isaías está diciendo, ¡ay del impío! El que hace boletas falsas, ¿cierto? Engaña a sus clientes, ¿cierto? Hace negocios tránsfugas. ¡Ay de él! Isaías 5:11. ¡Ay de los que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez! ¿Qué significa eso? ¡Ay de los que se levantan en la mañana para seguir tomando! ¿Cierto? Sigue el texto. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. ¡Ay de ellos! Isaías 5:20. ¿Usted ha escuchado este versículo? ¡Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo! Hermanos, no estamos viviendo en una época ahora en donde a lo que es bueno se le llama malo y a lo malo se le dice bueno. Prenda el televisor. Yo no veo mucha tele tampoco. Pero es evidente que estamos viviendo en una época en donde lo malo ya se defiende como algo loable. Por eso el profeta dice, ¡ay de los que le dicen a lo malo bueno! Versículo 1 del capítulo 10 de Isaías. ¡Ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía! ¡Ay, ya va a llegar el día en que ellos van a pagar! Refiriéndose en el contexto Isaías a su contexto inmediato. Pero esto es aplicable, hermanos, a todos los hombres. Leo un par más de versículos. Fíjense, versículo 15 del capítulo 29 de Isaías. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas! Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Esto es como cuando tú dices, mi papá no está aquí, mi mamá no está aquí, ¿quién me va a ver? Yo voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué malo tiene que tenga relaciones sexuales si todos lo tienen? Aparte nadie me está viendo. Mira lo que dice el texto. ¡Ay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo que se les dice y que dicen, nadie nos ve, nadie nos está viendo! Isaías 31. ¡Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado tras pecado! ¿Cuántas personas se alejan de la iglesia, hermanos? ¿Para tomar consejo de quién? De sus amigos, pero no de la palabra del Señor. Y el texto dice, ¡ay de aquellos que se alejan del Señor! ¿Se acuerda que Jesús también mencionó ayes? ¡Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre! ¡Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis! Jesucristo está hablando de eso. Y Apocalipsis 8:13 es el último versículo. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra! Y Juan está escribiendo, justamente describiendo los juicios divinos futuros. 3 cosas hemos visto y con esto estoy terminando. Vemos una plaga de langosta,
¿Cierto? Los teólogos en general están de acuerdo en que lo más probable fue una langosta, aunque algunos piensan y creen que solamente es algo más metafórico. Ahí estaba leyendo un poco algunas notas de MacArthur también. Y para mí, en cierto sentido, puede ser una ilustración metafórica, sí, puede haber ocurrido, pero tengo la sensación de que es más una ilustración de lo que va a ocurrir como un ejemplo. Miren lo que aconteció. Eso va a ocurrir. Por eso el versículo va abriéndose en llamarnos la atención y decirnos, ¡ay del día de Jehová! Porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Tenemos 4 llamados y finalmente los versículos 16 al 20 que nos dicen, o en cierto sentido siguen esta ruta exhortativa con respecto a lo que sucedió. Por eso el autor dice, Joel, ¿no fue arrebatado el alimento delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados. Los alfolíes, donde se guarda todo, ¿cierto?, fueron destruidos. Se secó el trigo. 18. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. 19. Por eso hay un clamor de parte del profeta. A ti, oh Jehová, clamaré. ¿Por qué razón? Porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Estos versículos al final, claro, pueden ser una metáfora de lo que ocurrió o lo que hicieron las langostas, pero también en cierto sentido nos van abriendo la mente para entender de que en ese día el juicio va a ser aún peor al que ha hecho la plaga de langostas. Concluyo, hermanos, con a lo menos 4 conclusiones hasta aquí. Primero, Dios es el Dios de la historia. Y la culminación de ella también ha estado y está de su mano. Es muy interesante. La hermana Patti mencionaba algo en su oración. Tú nos has hecho vivir en esta época de la historia. ¿Quién es el Dios de la historia? Es Dios, hermano. Es el mismo Dios que Joel tuvo, el Dios nuestro. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Cuando trato de decir que Dios es el Dios de la historia, mis queridos hermanos, los juicios que se mencionan en las Escrituras están y siempre han estado bajo su control. Él nunca ha perdido, digámoslo así, el control de lo que sucede en las naciones. Por eso es que a veces las personas malentienden la vocación cristiana. Vamos a hacer política, vamos a meternos aquí para cambiar este mundo. No, tú no vas a cambiar nada. ¿Quién va a cambiar eso? Solamente el Señor va a cambiar eso. Es parte de las consecuencias del pecado que estamos viviendo en este tiempo. Pero Dios, hermano, no ha perdido el control. Se cumplió lo que Joel dijo y va a decir en el contexto inmediato. De hecho, hemos visto Jonás y Nahum, 2 ejemplos de que lo que Dios dijo se cumplió o no. Se cumplió históricamente. Hermanos, hay muchas profecías de Joel que aún no se cumplen. ¿Qué cree usted? ¿Se cumplirán? Por supuesto, hermanos, que se van a cumplir. Segundo, Dios no es un Dios condescendiente. ¿Entiende la palabra condescendiente? No, sí. Sigue haciendo tus cosas nomás, yo tengo mucho amor para perdonar. No, Dios no es así, hermanos. La gente le gusta pensar en un Dios que solamente provee y si castiga, va a castigar solamente a los más malos. Hitler, ¿cierto? ¿Quién más? Mao Zedong y otros crueles que han habido. No, mis queridos hermanos, no se confunda. Dios va a castigar y la tesis de Nahum es muy interesante. Se va a ver aquí después más adelante en que Dios no va a dar por inocente a quién, al culpable. No nos confundamos. No es que Dios no está haciendo nada. La gente dice, ¿y Dios por qué no hace nada? ¡Wow! Eso no es entender, mis queridos hermanos, que Dios a pesar, ¿cierto?, de esas situaciones tiene una gran misericordia y da tiempo para que el malo se arrepienta. Ahora, tercero, Dios es paciente. Antes de su juicio da tiempo para el arrepentimiento. Y yo le pregunto a ustedes, ¿cómo usted, hermano, llegó a creer en el Señor? ¿Cómo llegó? ¿Por su propia inteligencia? ¿Por sí mismo?
¿O porque también alguien le habló? Dígame usted. Lo más probable, hubo un Jonás, un Nahún y aún un Joel que le habló a usted. Y por la gracia de Dios usted pudo ver y abrir sus ojos. La pregunta es, ¿quién cree usted que va a hablarle a sus familiares acerca de este Dios verdadero? ¿Quién cree usted? O se lo pregunto de esta manera, ¿quién debería hablarles de Dios? ¿Acaso no es usted? ¿Acaso no soy yo? Cuarto y último, Joel nos presenta un enfoque de la ira de Dios y esto sigue siendo repugnante para la gente del presente, para el hombre occidental. ¿Cómo un Dios cruel? He escuchado esta crítica desde hace mucho tiempo. No, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel. El Dios del Antiguo Testamento, del Nuevo, es un Dios de amor. ¿Cómo entendemos esa dicotomía? Esa es la queja principal, a veces no de todos, sino de los filósofos, a veces de la gente que piensa un poco más, ¿cierto? Esa es la crítica. Ahora, mis queridos hermanos, como dije, estas son parte de las críticas de ellos, pero para nosotros los creyentes que entendemos, y Dios nos ha dado sabiduría, entendemos que el colirio de la palabra de Dios nos enseña y ha abierto nuestros ojos y nos hemos podido advertir que realmente el hombre es realmente malo. Y si Dios hiciera justicia, aún usted y yo no deberíamos estar aquí. No sé si me entiende. Cuando uno lee pasajes en el Antiguo Testamento, cuando Dios dice mata a hombres, niños y mujeres, la gente se escandaliza. Pero el punto es que Dios realmente, si usted entiende la teología del Antiguo Testamento, es que ¿cómo puede Dios tener paciencia? Ese es el punto. No es como Dios puede ser tan cruel. No, es como Dios puede aún tener paciencia con nosotros. Ese es el punto para entender un poco esto, mis queridos hermanos. Ahora, es interesante que este Dios cruel, como critican algunos, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos tener salvación. Qué paradójico es eso, ¿no? Se piensa muchas veces en un área de Dios. No, Dios no puede ser así. Pero qué increíble que este Dios, ¿cierto? Que muchas veces se le malentiende, se mal comprende, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para que usted y yo no pudiéramos, ¿cierto?, recibir el castigo de la ira de Dios. Por supuesto, este castigo no aplica a quienes específicamente se arrepienten y creen en el Señor. Termino con una cita del Nuevo Testamento, mis queridos hermanos, para que usted pueda comprender y notar a quién Dios salva, a quién Dios ha salvado y a quién sigue salvando por su gracia. Primera de Corintios capítulo 6, con esto termino, dice lo siguiente. Primera de Corintios 6, 9, si quiere seguirme en la lectura, solamente 3 versículos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice Pablo, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni tampoco los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense en el 11. Y esto erais, ¿quiénes? Algunos. Y esto erais algunos. Hermanos, ¿a quién Dios salva? ¿A los mejores? ¿A quién? Hermanos, salva a los peores. A lo más vil ha salvado. Pero mire qué interesante cómo termina Pablo. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido, primero, lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados. 3 conceptos transversales de la salvación: lavados, santificados y justificados. Hermanos, la palabra justificado significa declarado justo. ¿Cómo puede usted y yo podemos ser justos si no lo somos? El texto lo explica: y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Quién es nuestra justicia? Es Cristo. Demos gracias al Señor, hermanos, porque a pesar de que
Nosotros somos pecadores, dignos de todo el juicio de Dios. Dios envió a su Hijo y por medio de la justicia de Cristo imputada a nuestro nombre o a nuestro lugar podemos ser salvos.